Por eso es que nosotros hablamos y mostramos el poder y la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como dice su palabra en Tito 2:13. Vamos a ver hoy por qué debemos hacer todo en el nombre del Señor Jesucristo. Hay unas razones muy específicas que nos dicen por qué tenemos que hacer todo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a pedir a nuestra hermana Sandra para que busquemos allí en Juan capítulo 16, versículo 24. Amén. Quiero también este mensaje enviarlo a mi hermano John Restrepo. Estamos pasando un poco de dificultades allí en Colombia, pero yo quiero dedicarle este mensaje a él para que él tenga confianza, porque la palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Entonces, cuando nosotros invocamos solo ese nombre, es suficiente para que Dios obre con poder en nuestras vidas y creamos solo en ese nombre. No necesitamos creer en ningún otro nombre ni invocar otro nombre, porque la palabra de Dios dice que solo la sangre del Señor Jesucristo es la que nos cubre y la que nos llena de poder y de gloria. Amén. Vamos, hermano, entonces a leer allí. Vamos entonces a entrar en el tema de hoy. Amén. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. O sea, el mismo Señor Jesucristo nos está mostrando, ¿no? Que todo lo que nosotros vamos a pedir, tenemos que pedirlo en su nombre. Notemos algo en la palabra en el Nuevo Testamento, que Jesús nunca hizo referencia a ningún otro nombre. Él siempre antepuso su propio nombre, porque en el Antiguo Testamento sí decía, no, mi nombre está en él, decía el Padre. Amén. Y Jesús dijo, he dado a conocer tu nombre, por eso lo hace todo en ese nombre, y es un mandamiento que él nos da. Vamos a leer ahí 14:14 de Juan también, que él nos da ese mandamiento. Es un mandamiento que todo lo que vamos a hacer lo tenemos que hacer en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que vamos a pedir lo tenemos que pedir en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Si algo pidieres en mi nombre, miren que Jesús no mandó a pedir en ningún otro nombre ni en títulos. No invocar títulos. Él nunca dijo que invocáramos los títulos. Los títulos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son títulos de Dios en cada una de sus manifestaciones. Amén. Pero no da el nombre allí. Entonces, pero Jesús sí nos dice que si algo pidieres en mi nombre, lo recibiréis. Por eso nosotros vemos que este mandamiento cumplido en el libro de los Hechos, los apóstoles todos lo hacían en este nombre. Desde lo más importante que es el bautismo. Vemos allá en Hechos 2:38, cuando Pedro manda a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Y dice que ese día se añadieron 3,000. Amén, se bautizaron 3,000 en el nombre del Señor Jesucristo. Y de ahí para adelante todo vemos que todo es hecho en este nombre admirable y glorioso. Y de hecho, vemos como Pablo es muy enfático y muy seguro al decir, vamos a leer, hermana, en Colosenses 3:17. Amén, como el apóstol Pablo es certero en lo que está diciendo en ese mandamiento, porque cuando él dice hacerlo todo, es un mandamiento que está dando. Vamos a hacerlo. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hacerlo todo. Eso es un mandamiento. Jesús da el mandamiento que dice que todo lo que hagamos, lo que pidamos que sea en su nombre. Amén. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces Jesús da el mandamiento que todo lo que hagamos lo debemos hacer en ese nombre. Vamos a leer ahí en Marcos 16, versículo 17. Amén, la primera partecita. Vemos cómo, gloria al nombre del Señor Jesucristo, que Jesús siempre habla en mi nombre. Amén, vamos a leer, ¿no? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, dice, miren lo que dice, que todo lo que podemos hacer en ese nombre, en mi nombre, enfatiza el Señor Jesucristo. Por eso la importancia de este nombre es que por algo dice la palabra que es el nombre sobre todo nombre, es que no hay otro nombre.
bajo ningún punto de vista hay ningún otro nombre que nosotros podamos invocar, otro ser humano que podamos invocar, sino en el nombre. Por eso vamos a leer para que leamos bien ahí en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces nosotros vemos cómo tan a menudo, por todo el libro de los Hechos y todas las cartas apostólicas, nosotros vemos cómo se enfatiza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Miremos la importancia, el rol, el centro de todo es el Señor Jesús. Y lo más importante, para iniciar nosotros y poder ser llamados cristianos, tenemos que bautizarnos en el nombre de Cristo, porque cristiano viene de Cristo. Entonces yo tengo que estar revestida de Cristo para verdaderamente ser una cristiana. Amén. Vamos a leer entonces, hermana. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, no hay ningún otro mediador. Si nosotros invocamos nombres que Dios no nos ha mandado invocar, que no están por la palabra, estamos haciendo vano en la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que obedecer fielmente como dice la palabra, porque la palabra de Dios dice, gloria al nombre del Señor Jesucristo, me está diciendo que todo lo que hagamos, que lo hagamos en ese nombre, gloria al nombre del Señor Jesús. Tenemos que hacerlo en este nombre admirable y glorioso, gracias a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos un poquito, tenemos aquí con el micrófono. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Entonces vemos que la palabra de Dios demuestra que todo lo debemos hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y así mismo todos los apóstoles así mismo lo enseñaron. Vemos en los evangelios que Jesús enfatiza mucho en este nombre poderoso, y los apóstoles así mismo como lo vivimos en 1 de Timoteo 2:13, gloria al nombre del Señor Jesucristo, 2:5, perdón, lo decimos que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Es el nombre, gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Vamos a pedir a nuestra hermana para que vaya buscando ahí en Lucas 24:47. El mismo Jesús dice que en su nombre había, gloria al nombre del Señor Jesucristo, gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos, tenemos un poco el problema de audio. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Vamos a ver entonces, vamos a leer ahí en Lucas 24:47, donde vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en ese nombre. Amén. Y como veníamos diciendo, gloria al nombre del Señor Jesucristo, me estaba diciendo que nosotros no podemos invocar ni creer en un nombre, otra persona, solo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque si nosotros pedimos en otro nombre o de otra manera, Dios no va a actuar. Porque ya Él dio un mandamiento claro y conciso de cómo debemos pedir, cómo debemos nosotros, qué nombre tenemos que invocar. Porque la palabra de Dios dice que todo el que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Entonces vemos que tenemos que invocar solo ese nombre. Si usted pide en otro nombre, si usted invoca de otra manera, Dios no va a escuchar, Dios no se va a hacer presente, Dios no va a oír, no vamos a recibir lo que nosotros estamos clamándole a Dios, porque nosotros tenemos que ceñirnos a la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice allá que escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Entonces vamos a leer, hermana, ahí en Lucas 24:47, lo primero que el Señor nos manda ahí en la gran comisión es que en su nombre se predicase el arrepentimiento Y el perdón de pecados. Amén. Vamos entonces a leer ahí, hermano. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Entonces es lo primero que el Señor enseña, que el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Entonces miremos, para nosotros poder obtener el perdón de nuestros pecados tiene que ser mediante ese nombre.
No hay otra forma, no hay nadie más que pueda perdonar mis pecados, no hay nadie más que pueda ser intercesor, que pueda ser mediador entre Dios y nosotros, sino ese nombre. No es en sí la persona de Jesús, sino es el nombre, ese nombre que Él nos quería dar a conocer. Dios se manifestó en carne por eso, para poder Él darse a conocer y dar a conocer este nombre. Amén. Y del Antiguo Testamento nosotros vemos cómo Dios enfatiza en ese nombre que Él iba a dar a conocer. Y por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente, dice en Isaías 52:6. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a mirar una segunda razón por la que siempre tenemos que invocar ese nombre. ¿Por qué es tan importante ese nombre de nuestro Señor? Vamos, hermana, entonces a leer ahí en Marcos 16, capítulos 17 y 18. Porque en ese nombre es que nosotros hacemos señales y prodigios. Si nosotros invocamos otro nombre, invocamos otras cosas, no va a suceder absolutamente nada. Si nosotros, estando revestidos de Cristo, invocamos, rechazamos todo espíritu maligno, reprendemos todo espíritu, Dios inmediatamente va a actuar, porque primero estamos revestidos de Cristo y en segundo estamos invocando ese nombre. Amén. Vamos a ver entonces, hermana. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Amén. Gloria al nombre del Señor. Miren, mediante ese nombre Dios dota su iglesia de poder, la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo lleva su nombre. Él es, como dice la palabra, Él es el fundamento, Él es la cabeza del ángulo. Él tiene que llevar ese nombre, solo ese nombre, la iglesia del Señor Jesucristo, no los títulos, sino el nombre. Y empezando por ahí, empezando por el bautismo, porque el bautismo es la puerta. Tenemos que invocar ese nombre, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aparte de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces vemos todos esos milagros y prodigios que se pueden hacer en este nombre glorioso. Solo en este nombre, no hay otro nombre. ¿Usted qué piensa, hermana Sandra? Amén, así es, el Señor Jesucristo lo dijo, y lo que Él dijo, los mismos apóstoles, Pablo, Pedro, todo lo predicaron. Así que si la palabra de Dios nos muestra que Jesús lo dijo y todo lo predicaron nosotros, tenemos que hacerlo porque ese es el mandamiento. Amén. Gloria a Dios, así es, hermana Sandra. Ese es el mandamiento que sí tenía que hacer todo en ese nombre. Ya Dios nos ha revelado un nombre grande, un nombre maravilloso, un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, por eso todos nosotros nos sentimos completos, porque dice que cuando creemos en Él, en Cristo estamos, en Jesucristo estamos completos, dice la palabra de Dios. Entonces ya nosotros lo tenemos todo a través de ese nombre maravilloso. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces vemos que en este nombre se hacen grandes señales y prodigios. Se echan fuera demonios, como leíamos ahí, donde estamos leyendo en el versículo 17, hermano. Amén. Que dice que en ese nombre se echarían fuera demonios, que si tomáramos cosa mortífera en nuestras manos no nos hará daño, serpiente en nuestras manos no nos hará daño, si tomáramos cosa mortífera no nos hará daño. Entonces miren, tanto poder que tiene ese nombre, es que no hay otro nombre. No hay, por donde uno mire la palabra de Dios, no hay otro nombre. Se han intentado inventar nombres, el enemigo ha puesto nombres de una cosa, de la otra, para poder desenfocar al hombre del verdadero nombre, del verdadero camino. Pero Dios en su tiempo y a su iglesia y a los que tienen hambre y sed de Dios les ha mostrado su poder y su gloria. Amén. Así es nuestro Dios todopoderoso, grande y maravilloso. Él es maravilloso, Él nos ha revelado este nombre maravilloso. Vamos a pedir entonces a nuestra hermana Sandra para que miremos ahí en Lucas capítulo 10, versículos del 17 al 19. Amén. Entonces ya vemos que una tercera razón es para echar fuera demonios, para hacer señales y prodigios en ese nombre maravilloso, glorioso, gracias a nuestro Señor Jesús. Vamos entonces, hermana, a leer. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí que yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén, bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Yo les doy potestad. Miren, todo el poder que nosotros tenemos, primero cuando somos bautizados, porque ya nuestros pecados son perdonados al ser bautizados, y ahí el Señor, por eso dice que un bautismo, porque cuando acontece el bautismo en agua, ahí mismo acontece el bautismo en el Espíritu Santo. Recordemos el bautismo de Jesús. Él bajó a las aguas y cuando salió, el Espíritu Santo posó en él. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros cuando somos bautizados. Por eso es que un solo bautismo, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no se equivoca, dice un Señor, una fe, un bautismo. Porque en ese bautismo, como dice Hechos 2:38, ocurren los dos bautismos y se convierten en un solo bautismo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos nacer de nuevo. Y aquí me está diciendo la palabra que el Señor me está dando potestad. Nos está dándole Dios a sus discípulos y a todos los que creemos en este nombre, nos revestimos de este nombre glorioso. Miren toda esa potestad que Él nos da. Dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Amén, qué hermoso, ¿eh? ¿De qué tenemos que temer nosotros? Si hasta los demonios se tienen que sujetar en este nombre. Cuando nosotros invocamos con poder el nombre del Señor, creyendo con autoridad, revestidos de Cristo, ¿qué se nos puede? ¿Qué miedo podemos tener? ¿Qué temor podemos tener, hermana Sandra? Se levanta, el enemigo se levanta, pero en el nombre del Señor Jesucristo está vencido. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces dice que doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Gloria a Dios. Qué lindo de nosotros estar así seguros, certeros en este nombre precioso, porque nada nos dañará. Las fuerzas del maligno tienen que retroceder porque no pueden ante el poder, ante la majestad de este nombre admirable y glorioso. Amén. Entonces vemos cómo el Señor despliega este poder para su iglesia. Amén. Estos días, hace 8 días, por el día sábado, hubieron 2 grandes sanidades en la iglesia. Nuestro hermano Jorge Ortiz, él estaba bien mal de la columna y el médico lo único que le había dicho que lo único que podía hacer era operar, pero que no daba ninguna garantía de que quedara bien, que era muy posible incluso que quedara en silla de ruedas. Él venía con este mal, no se había hecho operar primero porque es muy costosa la cirugía y el segundo porque ya tenía temor de que podía quedar inválido. Pero gloria al nombre del Señor Jesús. Ese día Dios derramó su poder y su gloria, Él estuvo en el culto, Él creyó en el Señor Jesucristo, oramos por Él y el Señor en su infinito amor lo sanó y hasta el día de hoy está bien trabajando sin problemas gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Así es, la iglesia del Señor tiene poder para todas estas cosas, todo lo que Él quiera hacer en su iglesia lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es invocar ese nombre glorioso y maravilloso. Amén. Entonces, vemos cómo Dios Todopoderoso, Él da potestad mediante este nombre. Todo el poder que Él le da a su iglesia es mediante este nombre. No invoque otro nombre, no invoque títulos. En el bautismo no invoque títulos porque no va a pasar nada. Usted va a quedar con los mismos pecaditos a cuestas, no ha pasado nada, su vida sigue desastroso, de mal en peor, no hay poder para nada, nada. Pero cuando se invoca este nombre, ahí sí vamos a ver la gloria y el poder de Dios. Vamos a pedirle a nuestra hermana que vamos a leer ahí en Hechos 19, de los versículos del 11 hasta el 15, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Hechos capítulo 19, del versículo 11 al versículo 15, gloria al nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Amén. Gloria al nombre. ¿Puedes seguir leyendo hasta el 15, hermano? Amén. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Amén.
Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ya vemos, ¿no? Que alguien que no estaba bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, no estaba revestido de Cristo, intentó invocar el nombre del Señor Jesús, pero no pudo porque el demonio le dijo: a Pablo conozco, Pablo estaba bautizado en el nombre del Señor Jesús. Recordemos allá Hechos 22:16, y ahora pues, porque te detienes, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces vemos que Pablo fue bautizado en el nombre del Señor Jesús, invocando este nombre sobre él. Por eso los demonios lo reconocían quién era él. A Pablo conozco y a Jesús, pero ustedes quiénes son, no estaban revestidos de Cristo, no tienen autoridad, no tienen poder sobre los demonios, no tienen poder sobre las enfermedades, no tienen poder para hacer absolutamente nada. Amén, gloria a Dios. Así de pronto prediquen en este nombre, hablen en este nombre, pero si no están revestidos no tienen autoridad de Dios. Por eso Dios dice en su palabra, allá dice el mismo Señor Jesucristo dijo, en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos prodigios y milagros. Y el Señor dijo: apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque toman el nombre del Señor Jesucristo prestado. ¿Por qué prestado? Porque no están bautizados en ese nombre. Lo invocan, pero no están revestidos de Cristo. Entonces están prestando el nombre del Señor Jesucristo. No tienen autoridad para reprender ninguna fuerza del maligno. Amén, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por eso los hombres que no están revestidos de Cristo, buscan más la sabiduría del mundo, llenarse de libros, que universidades, que teología. Es bonito estudiar, es bueno estudiar, pero es mejor llenarnos del poder del Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios, hermana Sandra, porque ese es el que nos da la verdadera sabiduría de nuestro Dios Todopoderoso. En este nombre bendito hay grandes sanidades. Sí, hay sanidad divina, y desde el Antiguo Testamento Dios prometió de que Él sanaría todo lo de su pueblo. Entonces vamos a pedir a nuestra hermana para que leamos ahí en Santiago 5, 14, 15. Allá leemos en Marcos 16, versículos 17 y 18, hablará eso, que sobre los enfermos impondrá las manos y estos sanarán. Entonces ya el Señor da esa promesa maravillosa de que en este nombre íbamos a ser sanos. Amén, cuando nosotros creyéramos e invocáramos con poder y con esa autoridad este nombre admirable y glorioso que el Señor nos dio. Vamos entonces a leer ahí, hermana, en Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén, gloria al nombre del Señor. Miren, en el nombre del Señor. ¿Cuál es el Señor? El único Señor, no hay más Señor, es nuestro Señor Jesucristo. Invocando ese nombre, entonces vemos la importancia. En ese nombre hay sanidad, pero como digo, primero nosotros tenemos que llevar ese nombre. Nosotros primero tenemos que estar revestidos con este nombre, como lo dice su palabra. Dice, porque dice la palabra ya en Romanos 6, que dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Amén, porque ahí muere ese viejo hombre y nace la nueva criatura en Cristo Jesús, como lo sigue explicando a partir de Romanos 6, 4, 5 y 6. Lo pueden leer en la casa, que ahí sigue explicando para qué es el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que el Señor confiere ese poder a su iglesia. Dice que llame a los ancianos de la iglesia, amén, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, amén. Dice que el enfermo sanará, y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. Miren cuánto poder tiene el nombre de nuestro Señor. Qué lindo es creer en ese nombre, y en ese nombre estamos completos, dice la palabra de Dios. Vamos a pedir a nuestro hermano también. Vamos a leer ahí en Hechos capítulo 3, del versículo 6 al 16. Gloria al nombre del Señor. Amén. Vamos a pedirle a nuestra hermana entonces para que vamos a leer del versículo 6 al versículo 16. Está un poco largo, pero vamos a ir leyendo por partes. Amén. Amén. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que se había sucedido. Teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual vosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis, conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de vosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Como este hombre que era cojo de nacimiento, y Pedro le dijo, Pedro era un hombre humilde, un hombre que no tenía dinero, no tenía recursos, no tenía estudio, no tenía nada, mas sin embargo, él dice: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Miremos la autoridad de Pedro, ¿no? La certeza, la seguridad de que el Señor Jesucristo le iba a responder. ¿Por qué? Porque él había sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Lo vemos allá en Hechos 2, cuando dice que 3,000 ese día se bautizaron, y él mismo dio las llaves a conocer: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos que Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios, de su poder glorioso, él sin titubear, sin la menor duda, él va diciendo que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y él se levantó y andó y entró al templo danzando, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Entonces miramos cómo esa parte humana, Jesús, que es hijo, esa parte humana se le llama hijo. Por eso dice que el hijo, Jesús, ha glorificado a su hijo. O sea, en esa parte humana lo ha glorificado porque él es el que nos daba a conocer, esa parte humana nos iba a conocer este nombre maravilloso. Vamos a pedir también a nuestra hermana. Vemos cómo el Señor, y eso viene desde el Antiguo Testamento, que el Señor hace esta promesa maravillosa. Amén. Vamos a leer aquí en 1 de Pedro capítulo 2. Vamos a leer, el capítulo 2, el versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados. Amén. Es una promesa, y eso está, vamos a leerlo, hermana, a buscarlo, que es una promesa de Dios desde el Antiguo Testamento, en Isaías 53:6. Entonces aquí el apóstol Pedro, nos está confirmando lo que estaba escrito allá en el Antiguo Testamento, la promesa de nuestro Dios allá en el Antiguo Testamento. Él dice: él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Por eso el bautismo es tan importante, porque ahí nosotros morimos con Cristo, pero resucitamos. Morimos al viejo hombre, pero resucitamos con Cristo. Amén. Para que nosotros podamos morir a los pecados, ahí muere este cuerpo al pecado, y vivir a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanados. O sea, el Señor llevó todos nuestros pecados
llevó nuestras enfermedades, en cada latigazo que a Él le daban era por cada enfermedad que iba a haber en este mundo. Entonces Él dice que por sus heridas fuiste sanados, o sea, por esas heridas, por esa sangre preciosa es que nosotros somos sanos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos entonces, hermana, a leer ahí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Puede continuar, hermano. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación fue ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer también el versículo número 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Bendito el por su llaga. Miren, ya en el Antiguo Testamento, ese sacrificio que el Señor Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario, todo iba a redundar en nuestro beneficio. Amén. Yo tuve cáncer, pasé por el proceso de todo quimioterapia, pero el médico me dijo a mí, en 2 años, por tardar, usted voy a tener porque fue un cáncer muy agresivo. En 2 años, él me lo aseguró, evidentemente me aseguró que yo, antes de 2 años, yo iba a tener cáncer nuevamente, iba a hacer metástasis, pero para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué permitió eso? Él lo permitió porque Él tenía un propósito, y hasta que nosotros no entendiéramos, mi esposo y yo, cuál era su propósito, y nosotros nos obedeciéramos, no iba a suceder nada. Pero cuando nosotros entendimos el propósito de Dios y empezamos a obedecer su palabra, Dios me sanó, porque yo sentí sanidad en mi cuerpo, y hoy siento sanidad en mi cuerpo. Gracias al Señor, llevo 7 años de haber padecido de este mal, y gloria al nombre del Señor, aquí estoy predicando la palabra de Dios. Hasta los últimos exámenes que ya hay como 3 años o 4 que lo hice, me salían todos perfectos y saldrán perfectos, porque el Señor a veces permite las cosas solo para mostrarnos las cosas, pero cuando nosotros no queremos entender cuál es la voluntad de nuestro Dios. Amén. Y ahora, gracias al Señor, aquí estoy predicando, y siempre le digo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, porque ya yo sé que querer hacer mi voluntad va a venir una reprensión del Señor, y esas reprensiones a veces son fuertes. Entonces, pero vemos desde el Antiguo Testamento cómo el Señor promete, ahí en el versículo 53, 5, donde leímos que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos sanados. Amén. Entonces, nosotros vemos que en este nombre admirable hay sanidad. Vamos a leer, hermanas, y también en Mateo capítulo 10. Amén. Capítulo 10, el Señor Jesús dota a su iglesia de poder, dota a su iglesia de autoridad. Amén. A Pedro, el Señor le dijo a Pedro, le dijo que todo lo que atares en la tierra sería atado allá en los cielos, y que todo lo que desatar en la tierra sería desatado allá en los cielos. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor, Él le da toda autoridad sobre la iglesia. Él dice que Él viene por una iglesia sin arrugas, sin mancha, pero Él nos da su sangre preciosa para que nos limpiemos cada día, nos purifiquemos, para que crezcamos cada día espiritualmente, para que dejemos cada día los rudimentos de este mundo, y para que nosotros podamos cada día luchar en el Espíritu para un día llegar a la parte celestial. Vamos entonces a leer ahí en el versículo, gloria al nombre de Jesús. Vamos a mirar allí en el versículo, vamos desde el versículo 7. Amén. Yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, cómo el Señor dio potestad, sanar enfermos.
Señor nos está dando esa potestad. Entonces tenemos que estar cubiertos, revestidos de Cristo, como dice su palabra. Tenemos que estar vestidos con la sangre de Cristo y revestidos con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Hasta aquí esta palabra gloriosa, maravillosa de nuestro Dios. Hermanos, tenemos que revestirnos de Cristo si nosotros queremos tener autoridad, primeramente en nuestra salvación, y a partir de ahí tener el poder y la autoridad para nosotros poder, gloria al nombre del Señor Jesucristo, hacer grandes obras y prodigios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos sanidad para nuestro cuerpo, tenemos que primeramente revestirnos de Cristo, como dice su palabra gloriosa y maravillosa. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a pedir a nuestra hermana, gloria a Dios, para que nos cumpla.